Invito al siguiente panel, si ya están listos, para que suban al estrado 3 expertos destacados. Y ellos son el señor Julio Carpio, representante de ENGIE, arquitecto senior hidrógeno. Adelante, señor Carpio, puede usted subir. Invito también nuevamente a Andrea Moraga, pero esta vez en calidad de expositora. Ella es directora, como decíamos, directora gerente en Continua Soluciones. Y por último invito a Rebeca Poleo. Ella es directora de proyectos de hidrógeno en EDF Andes. Bienvenida. Y la moderadora de este espacio es Grace Keller, directora de H2 News de Chile. La moderadora, como decíamos, va ubicada en el asiento negro. Pero me va a dejar... ¿Sí, ya están todos? Vamos a prenderle el micrófono, por favor, a la señora Keller para que pueda empezar a moderar a su panel. Hola. Como decíamos, Ahora el tema es hidrógeno verde en Chile, capacidades, desafíos y proyectos. Adelante. Pido permiso para sentarme en el blanco. Pero por supuesto, en el que Gracias. quiera, blanco o negro. Así quedamos más cerca. Así es. Gracias igual por solicitar el permiso, aunque no era necesario. Hola, ahora sí. Bueno, estamos aquí para conversar de un tema que ya envolvió al mundo, no solo a Chile, y donde esperamos que Chile tenga y juegue un rol relevante. Abordar el cambio climático para algunos sectores industriales es un reto. Hay un eco. ¿Se puede evitar o no? No lo sé. Ahí. Bueno. Especialmente para aquellos en los que la electricidad renovable es solo una parte de la solución, como por ejemplo la aviación, el transporte marítimo, la industria del vidrio, el cemento, hierro, siderurgia, entre otros. Estos sectores necesitan un combustible limpio como el hidrógeno verde para descarbonizar sus actividades. Los beneficios del hidrógeno verde son vistos con interés por muchos países que han encontrado respaldo político para crear un nuevo marco para el hidrógeno. Se están elaborando o aplicando muchas estrategias de hidrógeno verde en todo el mundo. Chile obviamente no es la excepción a esto y en noviembre del 2020 lanzó su hoja de ruta nacional. El gran aporte que será el desarrollo de una economía de hidrógeno verde para Chile permite crear una cadena de valor fuerte y variada. El éxito de un plan estratégico no puede ejecutarse sin un abanico amplio de profesionales de diferentes especialidades. Un ejemplo, los que estamos acá y los que están presenciando esto. El compromiso con la transición a las energías limpias también refuerza el papel del hidrógeno en dicho camino, como un importante vector energético. Es así que la existencia de una oferta informativa también y dedicada a impulsar la progresión de una economía del hidrógeno verde es un reto. ¿De qué estamos hablando acá? Y quiero para eso presentar a Rebeca Poleo, directora de proyectos de hidrógeno de EDF Andes, conocida también en el rubro y entre un grupo de mujeres en energía que nos reunimos y que pronto esperamos también ver la luz como una asociación. Andrea Moraga, gerenta directora de Continua Soluciones, también miembro de este grupo, y Julio Carpio, Senior Hydrogen Architects de ENGIE Hydrogen. Les doy la bienvenida. Cabe mencionar que dentro de la visión desarrollada también por esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde no está solo el uso a nivel local, sino que también se tiene la aspiración de exportar a Japón y el mercado europeo, por ejemplo. Vislumbrando una gran oportunidad, el Hydrogen Council estima que el mercado internacional del hidrógeno puede alcanzar 2,5 trillones de dólares por año y generar hasta 30 millones de trabajo a nivel mundial.
¿Cuál es el potencial entonces que tenemos aquí? Un medio para utilizar la inagotable energía renovable del sol, el viento principalmente, actúa como una fuente energética que no produce gases de efecto invernadero y puede reemplazar a los combustibles y a los procesos térmicos. He hecho esta introducción porque no vamos a tener una presentación oficial de cada empresa, sino que vamos a conversar. Y si estamos hablando de un mercado gigantesco en una situación mundial que hoy en día una Europa que se quiere bajar definitivamente del gas ruso y por lo que han impulsado el Repower Europe, que va a significar una importación de 20 millones de toneladas de hidrógeno verde, de los cuales 10 millones deben ser importadas. Es por eso que los invito a que cada uno en un minuto puedan presentarse en qué están y podamos pasar de inmediato luego a las preguntas. Vamos por orden allá. El caballero primero. Buenas tardes. Bueno, sí, como Engie es una empresa global, digamos, que está enfocada en la transición energética global, tiene objetivos, digamos, de abandonar a nivel global el uso de carbón para 2027, particularmente en Chile en el 2025, alcanzar la carbono neutralidad en 2045 y en cuanto al desarrollo del tema de hidrógeno, acá en Chile ya tenemos en ejecución tres proyectos de pequeña, mediana y ya, digamos grande a muy grande escala. La idea justamente es tratar de ser los frontrunners, los primeros en dar los pasos necesarios para articular lo que llamamos el círculo virtuoso de lo que va a ser el desarrollo del hidrógeno a nivel mundial, donde tenemos que crear la demanda necesaria para alcanzar la disminución de los costos de producción, todos estos objetivos que se plantean para la disminución del costo del hidrógeno verde y poder entonces, como nosotros creemos que el hidrógeno verde es el eslabón perdido de toda esta cadena renovable para poder alcanzar la carbono neutralidad, pues entonces completar este ciclo. Gracias, Julio. Rebeca, ¿en qué estás tú ahora? ¿Sí? Sí. Ahora. Bueno, buenas tardes. Ahora en EDF Andes, apostando también por el desarrollo importante del hidrógeno y de la industria del hidrógeno verde a nivel mundial, con una estrategia bien potente que es parte de nuestra razón de ser como empresa, con objetivos claros de desarrollo al 2030 de 3 gigas de electrólisis. Y en ello estamos trabajando específicamente en Chile. Tenemos un portafolio en evaluación y desarrollo también enfocado a proyectos consumo local y de exportación de amoníaco, en el cual nos encontramos ahora mismo trabajando desde etapas bien tempranas, apostando a diferentes también ubicaciones geográficas en el país, aprovechando justamente los dos potenciales que tenemos en recursos renovables, pero también nos estamos enfocando como parte del grupo en el desarrollo tecnológico con una de las fabricantes de electrolizadores que forma parte también del grupo EDF. Y por otro lado, en el final de la cadena de valor también tenemos lo que es la implementación de los proyectos con otra empresa del grupo que se llama Hynamics, quienes son los que finalmente hacen el desarrollo, instalación, incluso la operación de los proyectos y ya tienen una experiencia en el mercado europeo, con lo cual estamos capacitando, entrenándonos y estudiando la experiencia que ellos tienen. Y finalmente completamos todo esto también con lo que es investigación y desarrollo, con el Instituto de Investigación EIFER en Alemania, que también es parte del grupo EDF, y con todos estos, digamos, diferentes actores estamos articulando una red de impulso justamente a la industria, trabajando en desarrollar las capacidades que hay y tratar también de impulsar, como comenta Julio, darle el puntapié para avanzar en el desarrollo de todas estas partes que requiere la industria finalmente y traer esa experiencia que ahora mismo estamos desarrollando en Europa a Chile, ¿no? Gracias, Rebeca. Andrea. Bueno, Continua Soluciones es una empresa chilena fundada en la ciudad de Osorno. Nosotros como empresa trabajamos en 3 líneas principalmente, ingeniería y proyectos,
Fundamentalmente trabajamos con proyectos de biogás y en el tema de hidrógeno trabajamos en las inscripciones de proyectos y en la asesoría para poder inscribirlos en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Otra línea potente es también la capacitación, donde nosotros hemos trabajado ya, tenemos experiencia capacitando a los instaladores de biogás y hoy día tenemos un curso que está funcionando que se llama Hidrógeno Verde, el energético del futuro, que ya lo hemos dictado más de 7 veces a nivel nacional y también estamos trabajando a nivel internacional en países como Colombia, México y ahora también España, porque creemos que el capital humano tiene que formarse desde etapas tempranas. Está bien, hoy día no tenemos tantos proyectos de hidrógeno, pero no podemos esperar a tener megaproyectos para empezar a formar capital humano. Creemos, para nosotros como empresa es muy importante la formación de capital humano y también las inscripciones dentro de en la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que todas las instalaciones cumplan y la gente pierda el temor al hidrógeno. Entonces, para nosotros también es muy importante la difusión y la sensibilización de lo que significa efectivamente trabajar con hidrógeno y las distintas aplicaciones que tiene para perder este miedo y esta ansiedad de el hidrógeno explota. Gracias, Andrea. Actualmente en Chile hay alrededor de más de 60 proyectos de hidrógeno, de los cuales más o menos 16 son los más conocidos, de los cuales aquí tenemos 2 empresas que representan a algunos de esos proyectos conocidos. Julio, además de subsidios, como por ejemplo los que otorgó Corfo en Chile con los 50 millones de dólares que fueron para 6 proyectos diferentes, ¿qué otras acciones consideras puede tomar el Estado para promover la inversión de hidrógeno verde? Sí, mira, hay muchas o varias variantes que, digamos, que se pueden tomar en este aspecto y hay experiencias tanto en Chile como en otros países que pueden apoyar. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, ya existe en Chile la experiencia de lo que fue la ley Arica, o medidas como estas pueden apoyar, digamos, también el desarrollo del hidrógeno verde pensando en toda la cadena, porque para poder generar la cantidad de hidrógeno que pensamos, pues tenemos que instalar una cantidad de renovables, unos parques enormes de renovables, y que implica, digamos, una inversión importante. Adicionalmente, este mismo tipo de medidas, digamos, ha sido también replicado en otros países. Recientemente Colombia lanzó también su programa de promoción de hidrógeno verde, donde contemplan créditos fiscales. Estados Unidos lanzó el acta de reducción de inflación que contempla también créditos fiscales que pueden alcanzar hasta $3 por kilo en reducción del precio del hidrógeno verde. En Brasil, que es un país, digamos, un estado federal, hay algunos estados, como el estado de Ceará, que ha declarado o utilizar la zona económica especial en el puerto de Pecém para promover un hub de producción de hidrógeno verde. Entonces, este tipo de medidas, digamos, de incentivos que tienen un carácter fiscal y no tanto de aporte solamente de subsidios, pues pueden ser muy beneficiosos. Por otra parte, digamos, nosotros hemos mencionado desde Engie en algún momento que a veces la carrera del hidrógeno verde puede convertirse en una carrera de obstáculos y es algo de parte de lo que se mencionó en el panel anterior en cuanto a todos los temas administrativos que pueden, digamos, influir en la ejecución de los proyectos. Entonces, todo lo que puede aportar o apoyar en agilizar tramitaciones de permisos ambientales, sectoriales, que para hacerlo no implica que se deba reducir la carga de trabajo, sino por el contrario, conseguir los profesionales que se necesitan para evaluar todos los proyectos que van a entrar al sistema de evaluación ambiental, para poder, digamos, absorber todas estas necesidades que van a surgir, todas estas consultas que se van a dar y que es necesario buscar profesionales formados que entiendan de la materia, que sean capaces de analizarlo, procesar todos estos permisos y que de alguna manera hay que financiar todo esto. Entonces, esas son, digamos, las medidas, dos ramas, digamos, por las que puede los estados, el Estado chileno particularmente,
ayudar a promover el hidrógeno verde. Gracias, Julio. No sé si quieres agregar algo, Rebeca, porque solamente como dato, lo que mencionó Julio es justamente la ley de reducción de la inflación, o IRA, que sería en siglas en inglés, que aprobó el Senado americano hace 2 meses más o menos, con una fuerte inversión en millones de dólares, de los cuales incluyen el hidrógeno con el aporte de $3 por kilo producido, exactamente. Obviamente eso va a atraer inversión muy fuerte, o sea, ya se está moviendo la máquina ahí, un país que tiene también un consumo interno muy alto, o sea, ya solo va a servir para el consumo de esa ayuda o de esa iniciativa financiera que será por 10 años. Y desde esa perspectiva, Rebeca, quizás podríamos hacer la bajada en Chile, en el sentido que Chile obviamente no tiene los recursos de Estados Unidos y sería muy difícil lograr eso. Pero sin embargo, ya mencionó Julio una, que es poder acelerar la permisología y profesionalizar también la permisología. ¿Qué otra razón o qué otro apoyo podemos obtener desde el Estado de Chile para acelerar este proceso? Mira, yo creo que es importante también, y en línea con el tema de la formación de capital humano, en línea con las líneas de investigación que hay actualmente, potenciar también los institutos, porque si bien ahora mismo tenemos unos potenciales consumos a futuro de gigawatts de electrolizadores, la realidad es que el mercado mundial no tiene esa capacidad de fabricación. Y bien hemos hablado, sí, tenemos el potencial renovable acá, vamos a poder colocar seguramente muy buenas órdenes de compra, pero el cuello de botella va a ser luego allí, la fabricación. ¿Y por qué no potenciar también el desarrollo tecnológico? Es algo que se ha discutido en diferentes foros. Estamos formando el capital humano, pero ¿por qué también no apalancar recursos que permitan desarrollar una industria que también nos va a traer un beneficio, evidentemente, de empleo, de avance tecnológico y que de cierta forma también podría traernos un beneficio económico, siendo Chile un foco de desarrollo tecnológico que el resto de la región justamente puede incluso venir acá a buscar y comprar tecnología acá. Entonces creo que también es importante eso, apalancar y fortalecer los institutos que están actualmente en proceso de formación, en proceso de desarrollo, pero también destinar recursos para la investigación. Que de hecho hay líneas ahora mismo, pero que están muy limitadas justamente por temas de recursos. Gracias, Rebeca. ¿Quieres agregar algo? Estás con cara de mala. No, sí, efectivamente creo que Rebeca toca un punto súper importante, que finalmente el desarrollo del hidrógeno o los números que tú mencionaste, esos 2,5 trillones de dólares, no hablan solamente del mercado del hidrógeno como la comercialización de este y sus derivados, sino que también de toda la tecnología que se requiere intercambiar y mover para poder llegar a generar el hidrógeno. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad, como menciona Rebeca, que podamos tener tecnología y servicios de exportación. Nosotros como Chile hoy somos un país que nos están mirando desde el resto de Latinoamérica porque hemos dado los primeros pasos. Pero como dijo hace poco en la celebración del Día del Hidrógeno el presidente de HO Chile, no nos podemos quedar solo en los primeros pasos. Tenemos que seguir también adelante porque todos los otros países también se están moviendo rápido. Sobre todo, por ejemplo, Colombia. Colombia hace aproximadamente un año y medio, no tenía muchos avances y hoy día Colombia se ha unido, están trabajando en conjunto, la academia, están trabajando también con las entidades gubernamentales y las entidades privadas y hoy día están desarrollando proyectos, están saliendo nuevas iniciativas y nosotros como país podemos hacer lo mismo. Yo creo que tenemos todas las capacidades, tenemos que llegar a encadenamientos productivos, tenemos que potenciar la industria local para que eso nos va a servir para muchas cosas. Lo primero es, obviamente, aumentar o generar una nueva industria, lo que económicamente para el país es bueno, sobre todo en una etapa de recesión.
pero además nos ayuda a tener las capacidades en Chile, no tener que esperar que venga alguien de otro país a apretar un perno o arreglar el equipo que se dañó. Entonces, creo que es muy bueno tenerlo acá, y qué mejor si pudiésemos nosotros generar la tecnología acá. Creo que hay una corriente que también indica que sería muy bueno que nosotros podamos generar, por ejemplo, electrolizadores en Chile, que es un cuello de botella hoy para la cantidad de proyectos que se está esperando realizar en Chile. O sea, ya hablamos en el panel anterior de cuáles son las metas que tenemos como país: 25 gigawatts solo para electrólisis al año 2030. Y eso significa tener 25 gigas en electrolizadores, que hoy día, si tuviésemos la orden de compra hoy día, no tenemos quien nos entregue esos electrolizadores. Entonces ahí hay una oportunidad súper grande para poder hacer todo este encadenamiento productivo desde Chile. Gracias, Andrea. Una pregunta específica para Rebeca, luego para Andrea, una común, y luego quiero invitar al público, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, todavía nos queda, pero quiero invitar que vayan preparando alguna pregunta, ya que la idea de este panel también no solo conversar nosotros, sino que también levantar entre ustedes sus inquietudes. Rebeca, considerando la experiencia a la fecha y el estado actual de los proyectos, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que se presentarán para lograr un desarrollo en la industria? Ya lo adelantaste, pero no sé si lo quieres ahora precisar desde el proyecto y su estado actual. Yo creo que en los diferentes paneles y foros de conversación que hemos tenido al respecto salen puntos comunes. Primero que nada, a nivel mundial, el mayor desafío es justamente la disponibilidad de tecnología, el grado de madurez de la tecnología, las eficiencias que estamos buscando en los procesos, tanto en la parte renovable como en la parte de producción como tal de hidrógeno. Es un gran desafío lograr optimizar las economías de los proyectos, considerando los factores de planta que son los típicos de los parques renovables, y que no podemos hacer mayor cosa al respecto, pero hacer esta integración tecnológica con tecnologías de almacenamiento, con el mejor CAPEX o el mejor equipo que se ajuste a las capacidades que necesitamos producir o a las cantidades que necesitamos producir de hidrógeno. Todo ese juego, digamos, es un gran desafío, es un gran estudio que hay que estar haciendo en las etapas tempranas de proyecto, que implican recursos, implican tiempo, implican mucho análisis. Por otra parte, creo que también es importante mencionar justamente la disponibilidad de capital humano, y que ahora mismo es un desafío que se está trabajando. Chile ha sido, yo creo, con Nervinplate a cargo, que está por acá liderando ese proceso de formación de capital, de preparación de gente que permita sacar adelante esta industria. De más, obviamente, no está mencionar, y como tema principal, el estado de las regulaciones. Se está trabajando muy fuerte en el tema regulatorio a nivel nacional, con los entes gremiales que tienen una participación importante, y todos los académicos que estamos relacionados con el medio. Es también un desafío, porque ahora mismo podríamos tener eventualmente un parque automotor, tal vez circulando, pero todavía no tenemos regulaciones completas que permitan tener una industria libre, decir, libre circulación, que permita tener un desarrollo mucho mayor. Entonces creo que es importante también ver ese tema desde el punto de vista como desafío, ¿no? Gracias, Rebeca. En Chile hablamos de 3 clúster o valles de hidrógeno: Antofagasta, Biobío, Magallanes. Andrea, no puedo dejar de pasar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de estos 3? ¿Cuál es la gran diferencia que marca Biobío, porque sale del Antofagasta solar, Magallanes eólico, a un Biobío industrial? ¿Y cuáles son sus ventajas y cuál es la gran desventaja que existe en la zona? A ver, primero voy a cambiar el sombrero y voy a hablar un poco también desde mi rol de gerente de la unidad de hidrógeno del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción, donde estamos liderando un proyecto que se llama Alianza Estratégica para el Hidrógeno Verde para el Biobío. Y claro, efectivamente, Biobío partió muy tímido, pero comenzamos a identificar bastantes oportunidades de utilización de hidrógeno. Creo que la gran diferencia
del clúster de Biobío en comparación con los de los extremos es que, uno, el potencial no es tan extremadamente bueno, los factores de planta no son tan extremadamente buenos ni en solar ni en eólico como en los extremos, no obstante sí hay buenos match en híbrido, poder hacer plantas híbridas para poder mejorar estos factores de planta. Y también, ¿cuál es el uso? Lo que nosotros estamos trabajando en Biobío es principalmente para el consumo doméstico, que creo que es uno de los grandes resquemores un poco de la sociedad civil hoy, que se habla malamente, en mi opinión, de que el hidrógeno viene a ser una nueva industria extractivista, que es una nueva industria que las grandes empresas se van a llevar el dinero hacia afuera, que vamos a seguir contaminando Chile para salvar el mundo. Y a mí me gustaría dejar en claro que no es así, en primer lugar. Pero desde Biobío, finalmente lo que estamos haciendo es mostrar que también existen aplicaciones para el hidrógeno desde el territorio nacional. Y la ventaja que tiene Biobío es que tiene un sector industrial muy nutrido, tiene 7 puertos, tiene siderurgia, tiene un sector petroquímico muy cercano al centro de la ciudad de Concepción, en un polo que se llama Talcahuano-Hualpén, donde ahí también tenemos industria pesquera, sectores logísticos, industria de gas. Entonces, finalmente, ese polo puede significar, primero, un sector demostrativo de distintas aplicaciones Power-to-X, porque no solamente va a ser una aplicación, sino que van a ser distintas, va a ser para hornos, para blending con gas natural, para sector logístico, por ejemplo, grúas horquilla, para la petroquímica, para ENAP, para hacer el reemplazo del actual hidrógeno gris. Entonces, finalmente, existen muchas aplicaciones que se pueden testear y demostrar a una escala industrial dentro de este hub. Sí, yo creo, Grace, que esas son las grandes diferencias entre el hub de Biobío y los otros, que es, como tienen potenciales tan altos, finalmente lo primero que se piensa es en hacer plantas para exportación. Pero también hay que tener claro que para el desarrollo de una industria se necesita tener economías de escala. Y si no se tienen esas economías de escala, obviamente el valor o el costo que va a tener ese hidrógeno no va a ser un costo competitivo, y por más que las industrias quieran ser verdes, si no se ven obligadas, realmente obligadas, no van a pagar este sobrecosto. Entonces también hay que entender un poco cómo funciona este desarrollo industrial. Nosotros estamos formando una industria a nivel nacional que puede significar mucho en términos económicos y de crecimiento país, pero necesitamos que esta industria crezca, se desarrolle, ya nació, pero necesita desarrollarse y crecer. No podemos pararla en la mitad porque si no, no va a llegar al esplendor que nosotros creemos que efectivamente va a llegar a significar para el país. Gracias, Andrea. Ahora una pregunta para los tres. Empezamos por Julio a responder. Los proyectos en el norte, obviamente tenemos el desierto de Atacama, que ya está relacionado desde principios del 2000 en adelante con los proyectos fotovoltaicos, con una planta de concentración de potencia, es decir, hay un trabajo también social que se ha hecho en la zona. Magallanes se ha transformado en una zona también sensible. Sin ir más lejos, el proyecto Faro del Sur pasaba o está en un asentamiento tehuelche, lo que significa que nuestros proyectos también se acercan a las comunidades. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles creen ustedes que son los impactos sociales o qué impactos sociales ustedes identifican en sus proyectos? Bueno, aquí lo más importante es anticiparse lo suficiente como para poder identificarlos de manera temprana, de manera que todos los proyectos puedan, digamos, desarrollarse de manera tranquila, de manera expedita, una vez que se concreta. Si pensamos en el norte, por ejemplo,
y pensamos en proyectos de escala de gigawatts. Por ejemplo, el proyecto Hayek, que nosotros tenemos en su segunda fase, prevé hasta casi 3 gigavatios de fotovoltaico. Entonces son casi 6.000 hectáreas. Imagínate, por ejemplo, la cantidad de hallazgos arqueológicos con los que nos vamos a topar. Solamente por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos a ocupar las vías de comunicación entre las comunidades y las ciudades que están allí? Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a transportar desde los puertos hasta el parque todos los paneles, todos los electrolizadores, todos los elementos industriales para poder construir esto. Entonces, lo más importante primero es la anticipación, hacer un verdadero plan con suficiente tiempo para identificar todos estos puntos, educar también a todo el mundo. O sea, hay que educar a las comunidades, a veces hay que educar incluso a veces a las instituciones. De repente podemos estar en una comuna que son chicas, sencillamente tienen pocos habitantes y quienes trabajan allí han estado expuestos a pocas experiencias de este estilo, entonces necesitan aprender, entender, digamos, de qué se trata todo, cuáles son las implicancias de todo lo que queremos instalar allí. En la medida en que nos tomemos el tiempo para poder hacer toda esta identificación y poder hacer todo este acercamiento, creo que todo va a fluir de manera mucho más expedita y con el menor impacto posible para llegar a buen término. Complemento el tema. Yo creo que es súper importante también, y es la visión que tenemos nosotros como empresa, hacer el involucramiento con las comunidades de etapas bien tempranas. Hay que hacer, sí, procesos de educación y explicarle, no es fácil llegar a una comunidad con las zonas que estamos hablando, el norte, comunidades que nunca han visto de repente invadido su entorno, en el sur, con grandes desarrollos tecnológicos, que sí, son industrias libres de contaminación, que van a dar un beneficio, pero estás interviniendo en el entorno natural donde ellos han estado siempre. Entonces es importante entender también y para poder lograr un buen desarrollo de los proyectos y una tranquilidad durante las etapas de transporte, manejo de cargas, construcción, de forma tranquila y eficiente y que no impacte en los cronogramas de proyecto, que tiene efectivamente un impacto importante cuando las comunidades paran los proyectos. Explicarles, entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, crear planes de relacionamiento comunitario desde el principio del análisis de los proyectos. Lamentablemente me ha tocado vivir experiencias, proyectos pasados de la industria convencional, donde hemos ido a hacer solo levantamientos de información a terreno y las comunidades ya en ese minuto que ven una persona con un logo de una empresa de ingeniería, de energía, de la que sea, y ya desde ese momento dicen, ¿esta gente qué hace acá y qué van a hacer? Entonces, empezar esos procesos tempranos de relacionamiento comunitario, trazar estrategias que les permitan entender cuáles van a ser los impactos, pero cómo nosotros como empresa desarrolladora de proyectos vamos a establecer planes de acción para mitigar y que el impacto sea lo menor posible en su calidad de vida y cómo además vamos a llevar beneficio de cierta forma a esa zona. Creo que es importante hacerlo desde un principio y tener efectivamente, al final esto inviertes un poco de dinero en las etapas tempranas en esas actividades, pero que al final el impacto que tienes es bastante positivo cuando no te detienen un proyecto, cuando no te bloquean rutas para transportar material. Entonces es importante verlo desde el principio. ¿Quieres agregar algo? Solo reforzar muy cortito que efectivamente la clave está en la comunicación y en la sinceridad. Creo que hay que ser súper sinceros y hablar de impactos, no, porque existen impactos. No podemos decir que los proyectos verdes o sostenibles no tienen impacto. Sobre todo en las etapas de construcción, lo que mencionaba Julio, por ejemplo, cómo se van a trasladar todas las cosas del puerto a los terrenos, pero sí es muy importante hablar con la verdad, hablar desde etapas tempranas, involucrarlos y también mencionar los impactos
y los beneficios, impactos positivos que van a tener en las comunidades el desarrollo de este tipo de proyectos, el impacto que puede tener en los trabajos, en los encadenamientos productivos, como ya lo había mencionado, y es no solo negativo, tratar de también dar el impacto y la vuelta de lo positivo que tienen estos proyectos. Gracias, Andrea. Estamos en el tiempo, wow. ¿Podemos? Por favor, 2 preguntas para 1, 2, justo. Perfecto. Por favor. Claro que en la sí, segunda tenemos- línea, que levante la mano otra vez, la primera, eso. Tenemos 10 a 15 minutos como máximo para poder ir al almuerzo. Ya, es que ahí me... Con que hagamos unas 3 preguntas. bien Perfecto, puntuales. súper, y después cerramos. Entonces, pregunta y a quién va dirigida, por favor, o a todos, como quieran. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, me presento, mi nombre es Christopher Matulich, represento a GEMA, el gremio de empresas para el hidrógeno Magallanes, y quería hacerle una consulta a Andrea, ¿ya? Esto referente a que, bueno, en Magallanes existe la gran incertidumbre entre los empresarios de que obviamente la industria, si bien ya se está posicionando en la zona, la entrada real no va a ser de inmediato, sino que va a ser dentro de 3 a 4 años recién para poder ver aerogeneradores instalados en la zona. Entonces, para nosotros es súper importante prepararnos para esta instancia, ser competitivos como empresarios de la zona, que permite que las licitaciones que generan estas empresas puedan ser tomadas por empresarios magallánicos que puedan tener, obviamente, mucho más conocimiento de la zona y que obviamente ayuden a mitigar cualquier tipo de daño social o ambiental que se pueda generar en ese entorno. Entonces, mi pregunta es fundamentalmente cómo educar a los empresarios o cómo formarlos o cómo capacitarlos para que en la hora de que se tengan que presentar este tipo de licitaciones sean competitivos a nivel nacional y no se vayan todas las licitaciones o a otras empresas multinacionales o al centro o norte del país que ya tienen más experiencia en este tipo de proyectos. Súper interesante tu pregunta. Yo creo que no hay una receta. Sí creo que, como tú mencionas, efectivamente la capacitación y el preocuparse de, por ejemplo, que ustedes estén en una instancia como esta, de ver qué es lo que está pasando y estar informados, creo que eso ya es un primer paso. No existe una receta. Finalmente, cuando se hacen licitaciones hay muchos puntos que se ven, principalmente temas de presupuestos, experiencia, pero yo sí creo que en Magallanes, sobre todo, un punto muy relevante que deberían considerar las licitaciones, y esto es una apreciación muy personal, es que deberían considerar un cierto porcentaje de empresas de la zona, porque finalmente eso hace también partícipe a la gente y demuestra también a la comunidad parte de los beneficios y que también las empresas que son de la zona van a querer proteger también su zona. Entonces creo que es un loop muy virtuoso que da una muy buena señal. Es mi opinión personal. Yo no estoy licitando ningún proyecto, entonces no te podría decir qué es la solución, pero es mi apreciación personal. Además que, solo para agregar, en Magallanes se está trabajando transversal, la Seremía de Energía, de Medio Ambiente, la academia están trabajando justamente en capital humano, que eso es muy importante, tener las personas especializadas, porque la manera que la empresa local también tenga la especialización va a poder ser competitiva con aquellos que la tienen ahora, como dato. Claro, ahí la Universidad de Magallanes, INACAP, creo también firmó INACAP, algunos sí. acuerdos, también se ha estado trabajando. Creo que es importante, como te decía y como mencionaba Grace, tanto que las empresas se capaciten como también la comunidad completa, en temas de sensibilización más que de capacitación. La comunidad debería haber un programa que sensibilice a las comunidades, ya sea pagado, por ejemplo, por las mismas empresas que quieren desarrollar proyectos allá, para que se entienda toda la cadena productiva, toda la cadena de un proyecto. Porque todo el mundo dice, ya, vamos a producir hidrógeno, pero ¿qué tenemos que hacer antes para llegar a producir hidrógeno? Es un camino bastante largo, tú dices, no va a ser ahora,
vamos a llenar de aerogeneradores de aquí a 5 años. Entonces hay que entender qué es lo que pasa en esos 5 años. Revisar las licitaciones también, las bases. Sí, otra pregunta teníamos allá, por acá, atrás. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos, todas por la ponencia, está muy genial esta actividad. Mi nombre es Patricio Reyes, represento una asociación de estudiantes por el hidrógeno verde de la Universidad San Sebastián, y en el mismo contexto de la pregunta que hizo mi compañero un poquito más adelante, justamente queríamos preguntarles por la visión que tienen ustedes sobre la incidencia de los jóvenes en el hidrógeno verde, justamente para potenciar esta industria, generar como lugares de trabajo, como también formar profesionales para esta industria. ¿Cómo es la mirada que tienen quizá en otros países, o la mirada que tienen ustedes quizá en la implementación, o sea, en que los jóvenes justamente llegan a esta industria nacional? Muchas gracias. Voy a permitirme mi opinión al respecto. Yo creo que la participación de los jóvenes y la generación de relevo es fundamental, la verdad. Creo que es súper importante que se involucren, y por ello se han estado haciendo a nivel nacional diferentes procesos de formación que involucran no solo a las universidades, a los institutos de capacitación, sino que incluso han habido iniciativas que están ya involucrando a colegios, justamente para que la sociedad completa se involucre. Y cuando decimos que se involucre y haya capital humano, no solamente nos referimos a ingenieros. Aquí necesitamos un capital humano transversal, y creo que un buen ejemplo es Grace, que se ha especializado en estos temas desde su área de la comunicación. O sea, ese tipo de perfiles, como en el resto, temas legales, temas regulatorios, temas administrativos, es necesario. Y evidentemente empezar a formarse desde ahora, porque si bien es una industria que vamos a implementar en el mediano y largo plazo, la formación de capital tiene que ser ahora. Entonces los jóvenes evidentemente juegan un papel fundamental en su proceso de formación ahora. Empezar a involucrarse en carreras que tengan relación con la materia, que tengan, como digo, no solo en la ingeniería, sino, y si es en la ingeniería, en todos los aspectos que puedan presentarse. Entonces, fundamental, la verdad, es súper importante que estén, ojalá, y también participando en este tipo de eventos donde los acercan finalmente también a las visiones de las empresas, que sepan qué es lo que va a buscar la empresa o qué es lo que ya está buscando la empresa como perfiles para apoyar el desarrollo justamente de estas nuevas industrias. Quizá para complementar Vale. rápidamente, sí. Y hay que tomar en cuenta que el tema de hidrógeno verde es nuevo en el mundo. ¿Sí? Entonces, todos los países estamos comprometidos a formar personal con conocimiento de todas estas tecnologías para poder encarar lo que nos viene. Y algo muy particular, digamos, en cuanto a las nuevas generaciones, porque quienes estamos en este momento liderando proyectos de hidrógeno verde venimos de otras industrias, venimos de otros esquemas de pensamiento. El mindset, los esquemas mentales de las nuevas generaciones son vitales. Tienen ideas nuevas, tienen formas diferentes de ver el mundo. Quien fue, por ejemplo, mi primer jefe en Engie, estuvo en una charla en un liceo en Roma. Dice, la calidad de las preguntas eran espectaculares, porque a veces en eventos como estos hay gente que quiere sonar como que yo sé mucho, pero los jóvenes sencillamente preguntan por honesta sinceridad, por verdadera ganas de aprender. Entonces, esa visión hace falta y hay que aprovechar. Gracias. Ahora sí, ¿ya estamos? No sé si hay otra pregunta del público. Es solo porque he visto que ya son que ya es la 1:25 y Perfecto. estábamos hasta la 1:20. No, me parece muy bien. Lo que pasa es que yo había contado 2 preguntas, de repente no estuve atenta. O sea, ¿Perdón? Yo había contado del público 2 preguntas, Perfecto. como habíamos quedado 3, pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos para más tarde, a la hora del café. Me ¿no? encanta. Del almuerzo pueden ahí complementar. Yo simplemente quiero agradecer a H2 Latam Summit por la instancia de poder sentarnos aquí a conversar, porque una de las conclusiones, obviamente, del éxito de esta industria del hidrógeno es que prediquemos. El mundo se está moviendo, no significa que aquí no pasa nada, que aquí no está pasando mucho y que en Europa ya la tienen toda. No, hay crisis de electrolizadores. Si nosotros mandamos un barco con hidrógeno a Europa, no hay puerto que lo pueda recibir, porque la infraestructura es otro punto. Es por eso que parte de las conclusiones acá: capital humano, transparencia, cooperación,
buscar lo que hablaba el panel anterior, de poder tener una seguridad jurídica que nos permita trabajar en cualquier país de Latinoamérica. Así que muchas gracias en lo personal y por supuesto aquí a Julio, a Rebeca y a Andrea. Gracias. Muchísimas gracias a este destacado panel. Gracias, han tocado el tema hidrógeno verde en Chile, capacidades, desafíos y proyectos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a recibir a nombre de la organización justamente a cada uno. Les vamos a entregar un reconocimiento. Empezamos por el señor Julio Carpio, representante de ENGIE. Si puede ponerse, da un paso adelante, aunque es el único varón. Así que no va a haber confusión. A nombre de la organización del H2 Latam Sami 2022, muchísimas gracias por participar. Representante de ENGIE, como decía, también le entregamos a Rebeca Poleo, directora de proyectos de hidrógeno en EDF Andes. Gracias por su participación. A Andrea Moraga, directora gerente de Continuas Soluciones, ya le entregamos en su participación en la mesa anterior. Y a la moderadora Grace Keller, directora de H2 News de Chile, por la calidad de su conducción en este panel. Entonces vamos a posar, si quieren, para una foto en conjunto. Se pegan unos al lado del otro para posar con nuestra anfitriona. También le entregaron a Andrea. Ah, buenísimo. Había para todos. Genial. A Nicolás lo esperamos también para la foto. Parte de la organización, personas que han estado trabajando, como decíamos, desde hace un año para poder reunir a los más capacitados en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado.